17 dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Leo otra vez. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo creo que, pues sé que hablo a cristianos, ¿no? Sé que hablo a personas que conocen trasfondo, seguro, si usted, aunque no sea muy comprometido, pero usted tiene un trasfondo cristiano y usted conoce de Jesús. Si alguien dice, ¿conoce a Jesús? Pues sí, sé quién es Jesús. Y me conoce la historia, pues sí. Y celebra Navidad también. Y todas esas cosas. Pero hay mucho más en la Biblia acerca de Jesús. Y a veces no tenemos las ideas muy claras o se nos olvida. Y es bueno constantemente revisar, ¿no? Revisar. ¿Sabe que la ley de Dios es bastante sencilla? Bueno, entre comillas. Pero es sencilla. Tan sencilla como para que cualquier persona la entienda. La ley de Dios no está a una altura donde solamente los grandes intelectuales, ¿verdad?, los que tienen coeficiente intelectual 150 para arriba. No, la Biblia está pensada para que cualquier persona que la coja pueda entender, y por ella Dios le pueda hablar. Entonces a ese nivel está. Pero hay muchas cosas que no, como digo, se nos olvidan o se nos van. Y una tiene que ver precisamente con el concepto de Jesús. El concepto de Jesús. Precisamente en este versículo queda bien claro que cuando Él viene, no viene para decirle al mundo lo malo que es. Cuando pensamos en Dios, muchas veces pensamos en el Padre que viene a decirnos lo malo que somos, lo malo que hacemos. Al Padre que está con un palo, ¿verdad?, esperando que hagamos algo malo para venir y darnos en la cabeza. A veces eso es lo que recibimos. Y escúcheme, culturalmente lo hemos llevado a nuestro trato con nuestros hijos y con la gente. Y más que mostrar cariño, amor, ternura, parece que en nosotros está muy fuerte lo contrario. El decir no, el de controlar, el de pegar. Y cuando uno lee un versículo como este, pues se da cuenta que el espíritu en el que Jesús viene, el deseo con el que Él viene, no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo es que hemos aprendido otra cosa? Si el ejemplo de Dios no era ese, ¿por qué hemos aprendido esto de su Hijo? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, cuando Jesús vino, cuando Jesús se te presenta, cuando Jesús te habló a ti, o cuando tú has tratado de compartir de Jesús a la gente, la idea no es que la gente sienta a un Dios que lo va a castigar, sino que es un Dios que viene precisamente para ayudarle a evitar el castigo. Porque mire, cuando Jesús vino y nos dio instrucciones, que bueno, están todas escritas. Vino y nos dio ejemplo, y ahí lo podemos también encontrar. Pero sobre todo vino para pagar lo que Él no quería que yo pagara. Jesús vino para llevar sobre sí, Él dice, el pecado tuyo y el mío. ¿Para qué? Para que nosotros no lo lleváramos. Porque la sentencia estaba dicha. La paga del pecado es la muerte. En otras palabras, el que anda en pecado, tiene pecado, vive con ese pecado y muere con el pecado, el fin de él es la muerte. Y no hablo de muerte temporal, hablo de muerte eterna. Ante esa visión, ante esa sentencia, cuando Dios hace el plan para restaurar la vida del hombre, para redimirlo, entonces viene Jesús para llevar Él lo que yo tenía que llevar,
Pero ahora como Él lo lleva, yo ya no lo llevo. De ahí que cuando Él se presenta y aterriza en el mundo, la intención no es para decirle a todo el mundo, ustedes son unos pecadores. La intención es decirle, oiga, hay una salida para todos ustedes. Cristo no vino para decirnos que nos vamos al infierno. Cristo nos vino para decirnos que podíamos ir al cielo, que había salida, y por eso le llamamos Salvador. ¿Hay alguien aquí que se llama Salvador? ¿No hay nadie en toda esta sala que se llame Salvador? ¿Hay un Salvador? ¿Y por qué le ponemos el nombre de Salvador? ¿De dónde salió? ¿De Jesús? No llamamos a la gente Salvador porque estamos pensando en Napoleón, ¿verdad? O en Franco, o algo así. No, Salvador es una referencia directa a Jesús. Salvador porque Él vino precisamente a salvarnos. Mire, Jesús no le condena. Dile a que está a tu lado, Jesús no te condena. Porque Jesús no vino a condenar. Dice, no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A la adúltera, aquella que se encontró, que la trajeron, ¿verdad? Le vinieron allí aquellos religiosos de la época bien duros, bien estrictos, y se le presenta y dice, allí le dicen, bueno, ¿y qué hacemos con ella? Y entonces al final, Jesús cuando vio a aquella adúltera, al final dice, ¿dónde están los que te condenan? Y ella dice, pues no están, se fueron. Y entonces Jesús dijo, ni yo te condeno. Porque la intención de Jesús jamás, escúcheme, jamás la intención de Jesús, o sea, quita eso de tu corazón o de tu mente, jamás la intención de Jesús es condenarte. Jamás. No está, no forma parte de su mentalidad, de su nada. La idea de Jesús es salvarte. Lo que quiere Jesús es salvarte. Por eso es muy interesante. La muerte de Jesús en la cruz es con los brazos abiertos. Y la idea del Cristo que me recibe siempre será un Cristo con los brazos abiertos. Porque ese es el corazón de Dios. Dios no se levanta para castigar a nadie. Ahora, habiendo dicho esto, yo quiero que nos paseemos un poquito por el libro de Romanos, para que nos demos cuenta un poco cómo actúa Dios, cómo ha respondido el hombre y cómo nos encontramos lo que nos encontramos en esta sociedad. Dice así, comentario sobre este texto, Romanos 1:18. Venga, Romanos 1:18. Vamos a darnos un pequeño paseíto y yo le voy a dar algunas puntualizaciones entre texto y texto. Dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escúcheme, Dios no tolerará jamás la injusticia. Ahora, tampoco Dios actúa como nosotros, y ahí hay que darle un margen de confianza en el sentido de que Dios sabe mejor qué hacer que nosotros. Eso está claro. Pero Dios jamás ve bien. Usted piensa que Dios ve bien. Ayer mencionábamos aquí que aproximadamente se acerca mucho el número de abortos. El año pasado, el número de abortos al mes, a 10.000 al mes en toda España. 10.000 fetos o neonatos o como usted, o embriones o como quiera llamar, murieron el año pasado de media cada mes. Y usted dice, ¿y Dios cómo ve eso? A Dios eso le revuelve las tripas. Y dice aquí, porque la ira de Dios se revela. Ahora, la forma de revelarse y cuando se revela, esto queda en manos de Él. Pero Dios quiere decirte que a Él esto le repatea en el corazón. Hay unos 10.000 también, una cifra parecida, casi igual, unos 10.000 divorcios al mes en España. Al mes. Gente que prometió una cosa, y hablo de cosas oficiales, no hablo de separaciones de rejuntados, no, yo no hablo de eso, hablo de matrimonio. 10.000 que dijeron sí hasta que la muerte nos separe, sí, y contigo, y en la enfermedad, y en no sé qué, no, es solo hasta el primer problema que surja. Esto es hasta donde aguante, no es hasta el final, es hasta donde aguante, hasta cuando te quiera, o hasta cuando te deje de querer.
10,000 al mes. Y usted dice, ¿y cómo ve Dios eso? ¿Cómo lo ve? Fatal. Pero Él lo va a revelar. O sea, Dios dice, yo voy a hacer justicia. Lo que pasa es que quizá algunos queremos que la justicia de Dios sea más a nuestra manera. ¿Cuántos quieren que la justicia de Dios sea más a la manera de usted, verdad? Yo no sé. Solo hay 2 que se atreven a confesarlo, pero yo también lo confieso. Claro, pero Dios tiene su manera de hacerlo. Y sabiendo que es Dios. Porque lo que de Dios se conoce, escuche ahora esto, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Estamos hablando al género humano. Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios ha manifestado su presencia. Dios ha manifestado que Él está, que Él ha hecho las cosas que ha hecho. Dios se ha hecho real, visible, para que el mundo sepa que Él existe. Y esto, Pablo está argumentando con esto. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Entonces, que Dios es Dios, que Dios es real, es claramente visible. Dice aquí, desde la creación del mundo. Bueno, ¿y cómo? Pues dice, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Y termina diciendo, de modo que no tienen excusa. Escuche, esto es lo que Dios piensa. O sea, es importante que pensemos como Dios piensa. Dios en su mente piensa que los hombres no tienen excusa. Diga conmigo, no tenemos excusa. Escucha, Dios en su mente, y es importante entender la mente de Él, porque conforme a como Él piensa es como Él actúa, igual que tú y yo. Entonces, Él nos revela aquí cómo Él piensa. Y Dios piensa que todos los hombres no tienen excusa en saber que Él existe. Ayer decíamos 7%, ayer no sé cuándo, ayer, el viernes lo dijimos en no sé dónde, en la escuela. En la escuela dijimos 7,7% de la población española se declara atea. Ahora veremos cómo podemos llegar quizá a esa situación de considerar que Dios no existe. Pero escúcheme, para Dios, Él ha manifestado a esta generación, y no solo a esta, sino desde la creación del mundo, a todas las generaciones, ha manifestado que Él existe. Ha manifestado que Él está, y Él lo declara aquí. ¿Cómo? Por las cosas que han sido hechas, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y ahora mire cómo sigue el argumento. Dice, pues habiendo conocido, o sea, Dios da por sentado que todos los hombres han conocido que Dios existe. Y esto es importante, ¿eh? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, para Dios entonces, para Dios, todos le conocen, todos saben y ninguno tiene excusa. Dice, pero si a mí me dijo, si yo hablé el otro día con un ateo y me dijo que él de Dios no sabe nada. No es cierto. Dios dice, no es cierto. Pero si me lo dijo él, que yo hablé personalmente con él. No es cierto. Dios dice, todos los hombres saben que hay Dios. Y sabe que esto es muy interesante porque esto es importante a la hora de compartir el evangelio con la gente. Porque cuando alguien viene y te dice, no, Dios no existe. Y tú dices, claro, es lógico, si tú piensas que Dios no existe, entonces no te puedo hablar de Dios porque tú piensas que no existe. Y se terminó la conversación. Escúchame, no es cierto. No es cierto. Hay gente a la que tú le hablas del cielo y del infierno y dice, no, yo no creo en eso. Hay gente que piensa que cuando termina la vida ya no hay más vida. ¿Sabe qué? No es cierto. Pero cuando yo acepto esa mentira, se terminó la conversación. ¿Qué le voy a hablar a una persona del cielo si ella dice que no cree en el cielo? Entonces no hay argumento, se terminó la conversación. Pero no es cierto. Todo el mundo tiene en sí un sentido de eternidad, dice la Biblia. No hay persona, escúcheme, quizá
te argumenta, quizá se pone serio, quizá hizo un curso de interpretación, quizá es un experto para engañarte, pero en el fondo de su corazón, todos los hombres saben que hay un Dios, todos los hombres saben que hay eternidad, porque es algo que Dios ha puesto en nuestra vida, no lo podemos arrancar, lo podemos negar, podemos decir que no para que piensen que yo pienso que no, pero no es cierto. Y aquí Dios lo deja bien claro. Todo el mundo sabe que existe Dios. Por eso Dios dice, no tienen excusa. Escúcheme, esto es importante a la hora de hacer juicio. Eso es muy importante a la hora de Dios hacer juicio, porque nadie podrá presentarse delante de Dios para decir, oh, pues yo no me enteré de nada. Entonces vendrá un ángel que en ese momento se acordará de este versículo. Vendrá el ángel y dirá, sí, Señor, ¿puedo hablar? Claro, mijo, habla. Aquí dice, no funciona. Esas excusas son simplemente para justificarnos a nosotros mismos, justificarnos delante de los demás, para mantener un estatus o una forma de vida, un modus vivendi. Pero no es cierto. Y el que sabe todas las cosas es el que dice, no es cierto, es mentira. La gente, ¿por qué cae en esto? Dice aquí, y ni dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Entonces, escúcheme, esto es uno de los procesos que pasa, que ahora lo mencionaré quizá un poco más, con más detalle. Pero esto es uno de los procesos que vive el hombre. Cuando se aleja de Dios y deja a Dios fuera, entonces todos los patrones de conducta, todo lo que él empieza a hacer o a regir en su corazón, no tiene nada que ver con Dios. Entonces él entra en unos procesos que él mismo genera o que se lo han generado las culturas o las filosofías que le rodean. Y dice el Señor aquí, dice, y se envanecieron en sus razonamientos. Entonces el hombre genera sus propios razonamientos, él desarrolla sus propios razonamientos o los acepta de otro lado y los hace suyos. Y todo eso dice aquí, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, necio, aquí dice necio, en otra versión que estuve mirando dice tonto. Preferí leer esta. ¿Verdad? Preferí leer esta. Pero si su tonto corazón fue entenebrecido, entonces al final el corazón aquí refleja el alma, es mi forma de pensar, mi forma de vivir, ¿verdad? Es mi yo, anda ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se ha desarrollado? Dice aquí, entenebrecido. ¿Por qué? Porque no se acercó a Dios. Porque no se ha desarrollado fruto de la relación con Dios, sino fruto de una separación de Dios. Dios lo crea todo. ¿Cuántos creen que Dios creó todo? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Dios creó todo. Y luego nos dice, ven, a funcionar. Y el hombre le da la espalda al que lo creó y monta su propio juego de cartas y juega solo. Y se olvida el que lo creó. Y el que lo creó se queda así mirando y diciendo, le pongo todo, le hago el mundo, hasta flores les puse. Al principio hasta dinosaurios y todo, luego tuvo que quitarlos, pero puso hasta dinosaurios y todo. Y lo pongo todo y mira, así. Tú por tu camino. Y ese camino sin Dios es el que aquí dice, el corazón fue entenebrecido. Porque en vez de estar alimentado por la justicia de Dios, se fue desarrollando en la justicia propia. Lo que yo creo, lo que a mí me parece justo, lo que yo creo que es bueno, o lo que me dice aquel sabio o aquella sabia, y así eso, qué reverencia, eso sí es importante. Y entonces andamos en un camino que Dios lo identifica como entenebrecido. Mira, seguimos leyendo, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, profesan ser sabios. A mí esto es muy interesante también, porque hablas con gente. ¿Cuántos conocen a alguien estirado?
No, aquí hay un montón. ¿Qué amigos tiene usted? Gente estirada, ¿no? Y dice, profesando ser sabios, tú te pones al lado, hablas con ellos y ya hay una elocuencia, una cosa, y tú dices, no, demasiado, qué pasada. Ay, yo de mayor quiero ser como él. En ese camino sin Dios generan sus propias, lo que le estaba diciendo. Mire, la ley de Dios. ¿Cómo se llama el libro donde está la ley de Dios? La Biblia. ¿Cómo que no? El Corán. El himnario. El himnario. La Biblia. Entonces, está bien, luego lo arreglamos. Ay, ¿qué libro de la Biblia? No. La Biblia entera. Escuchen, tenemos la Biblia entera, ¿sí? Perfecto. ¿Y la Biblia? ¿Y cuánto ocupa la Biblia en el estante de su casa? ¿Cuánto ocupa? Poco. Mire qué interesante. En la Biblia, que es un libro que en la estantería de tu casa ocupa poco, es la ley de Dios, ¿sí o no? ¿Quién se supone que es el que más sabe? Dios. Y entonces Él hace la Biblia que ocupa en tu librería en poco. Luego viene el hombre, que es muy listo, ¿no? ¿Cuántas librerías llenan toda la ley que el hombre ha inventado? Piense. ¿Cuántas? ¿De qué tamaño? ¿Cuántos metros cuadrados, cúbicos? Es interesante, porque el que más sabe hace una ley de un libro. Y los otros, que dice aquí, que profesan ser sabios, tienen que escribir un montón de libros. Y entonces están todas las estanterías con todo el Código Civil, que es uno. Pues lógicamente tenemos que ser más sabios que Dios para escribir tanto. Porque Dios no debe ser muy listo, porque hizo uno muy pequeño. Dice, profesando ser sabios, dice Dios, se hicieron necios. Qué gran incompetencia. Que para marcar unas pautas de conducta han tenido que desarrollar toda la ley de muchos años y toda escrita en un mundo que yo no digo que no haga falta, simplemente comparo lo que abulta la ley de Dios y lo que abulta la ley del hombre. ¿Sabe cuál es la diferencia? Muy sencillo. El corazón de cada uno de ellos. El corazón de cada uno de ellos. Porque toda la ley se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. ¿Y en qué se resume la ley del hombre? Te amarás a ti mismo como a ti mismo. Exacto. Y tú el primero. Y después los demás. Quiero presentarles un proyecto evangelístico que va dirigido para toda nuestra nación. Aunque el énfasis está en la iglesia local, en la iglesia de tu pueblo, de tu ciudad, tiene un ámbito nacional, también con la idea de despertar el interés, el corazón de la iglesia nacional, la iglesia de España. Y se llama Hay Solución. En un momento de crisis es una gran pregunta. ¿Habrá solución? Evidentemente hay solución. Y para esto te hemos preparado este vídeo. Hemos preparado una presentación que nos gustaría que te sirva de estímulo, pero también que haga que corra la voz por todo este país de que estamos en marcha para el mes de julio de este año. En esta página web puedes encontrar toda la información. Así que prepárate porque sí hay solución. España vive una crisis profunda, una crisis marcada por el desempleo, con más de 4,5 millones de parados, casi el 26% de la población.
También vivimos una crisis moral, donde en la actualidad se practican aproximadamente cada mes 10.000 abortos y 10.000 divorcios. Ante esta crisis, ¿hay solución? La Iglesia tiene la solución. Vamos a predicar de Cristo a esta sociedad. Es un esfuerzo unido y simultáneo en todo el país. Así nace el proyecto Hay Solución. 50 provincias más Ceuta y Melilla. 52 esfuerzos simultáneos en el mes de julio para llegar a toda España. ¿Qué objetivos perseguimos? Número 1. Estimular y preparar mejor a la iglesia local para la evangelización. Número 2. 2 semanas para movilizar al pueblo de Dios para evangelizar España. Número 3. Obtener como resultado de este esfuerzo una gran cosecha para Dios este verano. Número 4. Seguir desarrollando el concepto de iglesia en España, una iglesia diversa pero unánime. No somos muchas iglesias, somos una iglesia. Tú y tu iglesia tenéis un papel vital en toda esta obra. Separa esas 2 semanas y unámonos en un plan sin precedentes que hará visible a la iglesia y favorecerá la expansión del reino de Dios en España. No importa de qué denominación o provincia seas, todos somos parte de Hay Solución.